Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos traes a tu pozo para escuchar y beber de ti, Señor, para llenarnos de tus ríos de agua viva y para que fluya de nosotros esa agua que va a dar de beber a muchas otras personas. Gracias, Señor, porque en medio de todo tú te has glorificado y nos has mantenido con bien hasta el día de hoy. Señor mío, ayúdanos a que el testimonio de Yeshua sea manifestado en nuestras vidas, a que la vida de nuestro Señor esté patente, latente en nosotros para que la gente pueda conocerlo, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos, Padre. En ti encontramos el propósito, en ti encontramos el momento correcto, que todo ocurre para bien. Gracias por la vida de mis hermanos y por cada testimonio que permites que se está formando, Señor. Gracias, Padre, porque en la eternidad tú nos has permitido gozarnos con todo aquello que has permitido crear, Señor. Gracias por este buen camino que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Señor nuestro, Dios nuestro, gracias, Señor, en el nombre de Yeshua por todo esto, Padre. Amén. Bien, entonces, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Uy, mira, veo dos chinitas, veo. Se han fotocopiado. Ya. Espero, hermanita Flor, espero que ya se escuche bien ya. Ok. Ahora sí, vamos a tocar el tema. Eh, en la semana pasada estábamos viendo sobre la autoridad del Mesías, ¿se acuerdan? La autoridad del Mesías en nuestras vidas. Y también estábamos hablando de su victoria, ¿se acuerdan? La victoria en la cual nosotros teníamos que refugiarnos. Su autoridad sobre toda potestad, sobre que ya no somos esclavos del pecado ni nada por el estilo, sino que el Señor nos ha hecho nos ha liberado en todo para que podamos compartir su palabra. Ahora, vamos a tocar un punto importante en esta noche, que es respecto a qué reflejar en esta tierra, ¿ya? ¿Qué debemos reflejar en esta tierra? Obviamente, la respuesta ya la conocemos. ¿Qué debemos reflejar? Entonces, la respuesta es a Yeshua. Tenemos que reflejar al Mesías, a Jesús. Eso es ya digamos que por lo que hemos estado aprendiendo en todo estos tiempos ya podemos llegar a conocer. Pero, mira, ve que ese Ariel, qué chévere su corte, se parece al del hermano Aarón. Ah, bueno, este, como le estaba diciendo, eh, el propósito por el cual... Hermanos, ¿qué tal? Siéntese, por favor. Ahí está Clever. Ahí estaba. ¿Dónde estaba Cristina? Estaba preguntando. Shalom, shalom. Bueno, ese Ariel. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Ese muchachito. Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien, Ariel. Primerito está ahí. Muy bien. Ya. Entonces, estaba diciendo lo siguiente. Nosotros sabemos ya qué reflejar al Mesías, ¿verdad? Eso es lo que ya tenemos por conocimiento. No obstante, en nuestra vida, ¿realmente vamos a poder reflejar al Mesías? O sea, ese es el propósito, eso es a donde apuntamos, pero ¿realmente podremos apuntar a reflejar eso? ¿Podremos llegar a hacer eso? ¿Podremos con nuestras fuerzas? ¿O cómo es que sucede? Bueno, para poder reflejar al Mesías y que la gente pueda conocer al Señor, solo se puede a través de un paso, a través de un paso. ¿Cuál es ese paso? El paso que tenemos que dar es
morir a nosotros mismos. Ese es el único paso para poder reflejar al Mesías. Entonces, cuando morimos a nosotros mismos, no morimos no solamente a lo que vamos a hacer de aquí en adelante, sino que morimos de lo que hemos hecho hasta para atrás, porque nos arrepentimos de lo que hemos hecho anteriormente y también nosotros no vamos a repetir esas cosas que habíamos hecho antes. Entonces es un arrepentimiento que no solamente dura hasta el momento que tú oras, ¿no? Sino que es un arrepentimiento que dura para la eternidad. Esa es la diferencia. ¿La diferencia con qué? Con manifestar una mejora de la persona. Les doy un ejemplo. Parece, y esto es muy sabido en muchas iglesias, que la parte de mejorar, ¿ok? Mejorar, eso es el donde apuntan muchos hermanos. Dicen, yo quiero mejorar, yo quiero ser mejor. O una mejor versión de Aarón, una mejor versión de José Luis, de Ariel. Entonces, no se trata de una mejor versión de nosotros. Se trata de una persona nueva. Esta persona nueva es la capaz, o sea, es la persona capaz de reflejar a Cristo, porque empieza todo de nuevo. Recuerden que Cristo es santo, es sin pecado, y ese ser puro es el que se manifiesta solo a través de la nueva naturaleza que es en los hijos de Dios. No se puede reflejar en alguien sin el Espíritu de Dios. Es imposible que se refleje en alguien sin el Espíritu de Dios. ¿Y a qué voy? Miren, quiero que veamos esto a detalles. Ya vamos a ver primero una primera parte para llegar a la segunda parte, que es la principal. Esta primera parte quiero que nos enfoquemos en que a partir de que nosotros nos hemos arrepentido, somos una criatura nueva. ¿Ok? Y que es la única forma, como estaba comentándoles, que podemos reflejar a Yeshua. Entonces, una vez que ya conocemos, ok, soy nueva criatura, ahora tengo que reflejar al Mesías, la forma de reflejar al Mesías no va a ser de una forma que yo decida, sino que Dios me va a colocar en un lugar, en un punto, donde Él ya tiene planeado eventos y encuentros para que el Mesías sea manifestado en esa nueva creación. O sea, Dios nos coloca en los diferentes momentos de nuestras vidas, los eventos, nos coloca con los eventos, para que se manifieste el Mesías y ya no la antigua naturaleza, y cada vez más se manifiesta más a menudo Cristo, y por segundo nos coloca los encuentros, para que también ahí se manifieste el Mesías. Entonces vamos a ir primero por los eventos. Cuando uno pasa por diferentes pruebas, lo que se le llama dentro en el cristianismo, ¿no? Se le llama tal cual pruebas. eh, Son no para que tú te veas mejorando, sino para que tú veas la mano del Señor en medio. Por ejemplo, ¿no? Yo ponía el ejemplo con unos hermanos, el caso de un terremoto, ¿ya? El terremoto iba a pasar, o sea, imagínense esto, ¿ya? Ocurre un terremoto antes que hubiésemos recibido al Señor y otro terremoto años después que hemos recibido al Señor, ¿ok? ¿Cómo íbamos a actuar en cada circunstancia? En la primera circunstancia íbamos a querer salvar nuestras vidas. Eso es lo primero, ¿no? Sálvese quien pueda. Entonces empujas a la abuelita a las escaleras para salvarte tú. Llegas al parque, te arrodillas ante la imagen si eras de esa costumbre. Y pedías por que se salve, o sea, por salvar tu vida. Entonces era un pensamiento egoísta.
Pero luego está el segundo terremoto que ocurre cuando tú eres hijo de Dios, mejor dicho. Entonces, cuando eres hijo de Dios y ocurre un terremoto, ¿qué se va a manifestar ahora? ¿Se va a manifestar el viejo hombre o se va a manifestar la nueva criatura? A este punto es donde tenemos que ver. Los eventos, las diferentes circunstancias que llegan a nuestras vidas, sirven para que el Mesías se manifieste. Sirve para que ya no busques reflejar tus miedos, sino busques reflejar eso nuevo que ahora tienes, que es a Cristo Jesús. Entonces, cuando buscas tú reflejar eso nuevo, entonces ahí empiezas a ver que realmente ya no eres el mismo del año pasado o del año del terremoto anterior. Y te das cuenta, ¿verdad? En el año 2007 yo reaccioné así, así, y se me escarapeló el pelo, y empujé a la abuelita, y encima mentí a los reporteros, y así diferentes cosas que en la desesperación uno hace por querer salvar su vida, ¿no? Pero el siguiente año, ¿cómo uno actúa? O sea, el mismo evento, ojo, el mismo evento, uno sin el Señor y esta vez con el Señor. ¿Cómo vas a actuar? Entonces, el que entiende que estos eventos sirven para que se manifieste el Mesías en tu vida y que sea formado el Mesías en ti, entonces vas a buscarnos, no, vas a ver el terremoto no con los ojos anteriores, sino con los nuevos ojos del Mesías. Vas a verlos con los nuevos ojos y vas a decir, esta oportunidad es riquísima para dar la palabra. Y en vez de pedir a Dios y clamar que detenga el terremoto, vas a decirle, Señor, que ese terremoto sirva para que muchas personas se arrepientan. Y si es necesario que lo extiendas, extiéndelo. Y entonces eso es algo fuerte. Y Erika de seguro está diciendo, ay no, porque no, ¿cómo va a ser? Pero es que es verdad, o sea, eso nos coloca en nuestros miedos. Ojo, yo digo un terremoto, pero pueden ser diferentes circunstancias. Puede ser cáncer, puede ser una enfermedad incurable, puede ser quizás una pérdida de trabajo, algo que haya pasado, que te haya hecho quebrantar. Entonces, ¿a qué voy? Miren, si en este tiempo buscamos que el Mesías sea el manifestado, entonces estamos caminando bien. Pero si buscamos que en esos eventos el que sea manifestado sea nosotros, nuestros miedos y el hombre que supuestamente ya está muerto, entonces estamos caminando mal. Hermano, pero yo llevo 30 años en una iglesia. No importa. Si estás manifestando el muerto, ¿de qué te ha servido 30 años? Si estás manifestando el muerto, ¿de qué te ha servido 30 años en la iglesia? Un solo día con el Mesías y un endemoniado dejó de serlo. Un, un año y medio, 3 años, como dice la narrativa, con Cristo siendo discipulados, suficiente para cambiar a una persona, para darse cuenta de que Yeshua tenía razón. Pero no podemos nosotros pensar de que podemos seguir igual como, digamos que como seres humanos iguales a la versión anterior que debe estar en la cruz. Ya no podemos reflejar a eso. No podremos. El Espíritu de Dios nos tiene que contristar. Estamos en el proceso, quizás se va a manifestar el Aarón antiguo, pero el Mesías, el Espíritu te va a contristar, te va a decir, ¡ey, ey, ey, espérate! Aguanta, ¿qué estás tratando de intentar hacer? Oh, que Aarón antiguo tiene que manifestarse. Ese no es tu propósito aquí en la tierra. Tú fuiste rescatado de las tinieblas a anunciar la luz del Mesías.
Eso es el camino del Señor. Entonces, nosotros vamos a querer frenar nuestros pasos por dos motivos, que en sí es uno. Y voy a dejar que el micrófono sea abierto para que me digan cuáles son esos dos motivos por el cual uno decide frenarse. Ajá, abrieron el micrófono pero no comentan nada. A ver, José Luis. El amor a Dios. Muy bien. Y el segundo es semejante. El segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? El primero es el amor a Dios y el segundo es el amor a tu prójimo. Sí sé, José Luis, que dijiste temor, por si acaso. Bueno, ya pueden apagar el micrófono, ya pueden apagar el micrófono. Ya, acabó la tertulia. Bien, son dos motivos por el cual uno va a frenarse. Obviamente, asumiendo que tenemos el Espíritu de Dios. El primer motivo va a ser el amor a Dios. ¿Cómo pues, si Dios me amó tanto, voy a ir en contra de Él? ¿Se dan cuenta? Y el segundo es semejante. ¿Cómo pues, si Dios me amó tanto, cómo podré ir contra mi prójimo? Y entonces te pones a pensar, ¿esto lo que voy a hacer está en base al amor al prójimo, en base al amor a Dios? Y entonces dices, aguanta, lo que estaba por hacer es egoísta. Solamente pensé en mí. Y entonces el espíritu y los ángeles se regocijan. ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios entendió. Y este entender, este proceso de decir, por amor a Dios y por amor a mi prójimo, me freno y muero yo. Y recordamos las palabras del Mesías, que ya lo hemos dicho anteriormente, no hay mayor amor que este, que el que uno muera por sus amigos. Y yo los he llamado mis amigos. Entonces, si el Mesías murió por mí por ese amor, con ese mismo amor debo amar al prójimo. Entonces, ya no se va a manifestar el Aarón anterior, sino que va a buscar frenar. Se queda ahí y se manifiesta el Mesías. ¿Y cómo es posible? A través del Espíritu. ¿Es posible eso? Claro que sí. Tenemos espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio. Tenemos que comprender esta parte. El dominio propio. El dominio propio nos hace llegar a caminar como el Mesías, no como nosotros mismos. Nos hace tomar decisiones o actos distintos a lo que antes pudiésemos haber hecho. ¿No? O sea, yo que iba a estar aquí enseñando la palabra, pues yo debería estar en una fiesta, pero un sábado. ¿Se dan cuenta? Una tontería, pensaba yo. Entonces, ese tipo de pensamientos ahora nos dan risa, ¿no? Pero te das cuenta de que efectivamente cambia la perspectiva. Y de aquí en adelante, desde que uno es hijo de Dios, de aquí en adelante no va a tener placer en ello. Ok, ¿qué quiere decir? Que a través del evento, ok, Dios se manifestó, tú te frenaste y gloria a Dios. Pero también estaba la segunda parte. Está el evento y está el encuentro. El evento es para que se forme el Mesías en ti y se manifieste. Y el encuentro, ¿saben para qué es? Para
que también el Mesías se manifieste, ojo, pero acá hay una parte importante, para que tú veas también y te goces con la obra de Dios. En el evento sí te vas a gozar, pero cuando te da un encuentro te das cuenta de que todo ahora tiene sentido. Todo ahora tiene sentido. Vean esto. Antes, ¿nuestra vida tenía algún sentido? Trabajábamos, estudiábamos, así, íbamos de fiesta, de novia en novia, de novio en novio, y no tenía sentido. O sea, y que digas, hay personas que se llegaban a preguntar, ¿no? Hijos de Dios, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Hasta qué punto, no? Pero luego te das cuenta que cuando se pone un encuentro, y voy a explicar qué es un encuentro en este momento, eh, Dios te muestra que ya has sido libre. El encuentro es juntar la pregunta con la respuesta. ¿Cómo es juntar eso? ¿Cómo se puede hacer eso? La pregunta, alguien que está buscando a Dios. Y la respuesta, alguien que tiene a Dios y que puede dar al Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú quieres estar dispuesto a dar esa respuesta, entonces por amor al prójimo vas a morir. Y por amor a Dios vas a morir. Y cuando estás dando la respuesta, que es el propósito por el cual nosotros hemos sido creados, dar respuestas eternas, cuando damos las respuestas entonces ocurre lo siguiente, te das cuenta que todo valió la pena. Todo lo que hemos pasado valió la pena. Nuestros errores se convirtieron también en cosas nuevas. Y ahora voy a explicar esa parte después. Pero hasta ahorita, acordémonos, los eventos y los encuentros sirven para manifestar al Mesías. En los eventos es para qué? Para que nosotros seamos formados, ¿verdad? Para que el Mesías sea formado en nuestra vida, mejor dicho. Y los encuentros es para dar esa respuesta eterna y veamos que todo tiene cumplimiento. Hermanos, cuando damos respuestas de parte de Dios, tenemos que tener presente de que tiene cumplimiento y que no es algo metafórico o algo así, ¿cómo decirlo? Algo que es eh, filosófico, ¿no? No es filosófico. La respuesta que da Dios en ese encuentro es algo tan vívido, tan real, que uno no puede quedarse tranquilo sabiendo de que, oye, yo no di esta respuesta. ¿Cómo que no? Si tú hablaste. No, fue el Señor. Yo también estuve escuchando lo que el Señor decía. Y eso es testigo, eso también se los digo por testimonio, que muchas veces estoy hablando y mi espíritu está reflexionando. Mi espíritu está reflexionando, está aprendiendo también junto con ustedes. Porque es Dios quien está dándonos a entender lo que Él quiere mostrarnos esta noche. Por eso les digo, la respuesta que proviene de Dios nos da a nosotros seguridad de cumplimiento de la palabra. Y ahora quiero que se pongan a ver lo siguiente. Uno, en medio de los eventos, ¿qué se manifestó? No, hermanito, mira, ves que me botaron de la casa, pues, y es que la verdad es que yo los mandé a comer ajos y cebollas. Ah, ok. Entonces no se manifestó Cristo. No, hermanito. Por otro lado, ese evento que estabas pasando, ¿para qué fue? ¿Para qué Dios lo permitió? Bueno, para que se manifieste Cristo. Entonces, ¿qué debe hacer la próxima vez? Se tiene que manifestar Cristo. Y les voy a decir una cosa, Dios te hace pasar por esa segunda vez otra vez. ¿Para qué? Para que realmente
ya no se manifiesta lo anterior. Eso le ha pasado, me ha pasado a mí. Cristina también tiene un testimonio de eso, de que él le hizo pasar por 2 veces y la primera no respondió bien, la segunda respondió bien. Y así fue. Entonces, eh, tenemos que pensar en los eventos, cómo respondimos anterior y cómo debemos responder ahora. Pero hermano, es que es tan difícil. Hermano, tenga fe que usted tiene el espíritu de dominio propio. Tiene el espíritu que va a hablar a través de usted. Y entonces, el evento sirvió para que el Mesías se manifieste y que la gente conozca a Yeshua, a Jesús. Y entonces, en la segunda vez llama al hermanito y me dice, hermano, volvió a pasar. ¿Y qué se manifestó? Se manifestó Cristo. Y hasta me pidieron perdón. ¡Ah! Entonces, eh, ¿qué vale más? Y eso lo digo a ustedes, que se manifieste el viejo hombre, perder el tiempo en el viejo hombre, o avanzar en el Mesías, que se manifieste el Mesías. Porque cuando se manifiesta el Mesías, entonces hay ríos de agua viva ahí. Es un pozo sin fin de agua que tú tomas y nunca más tienes sed. Y entonces cuando estás frente a una persona para dar una respuesta, antes uno pudo haber dicho, y bueno hermano, yo le dije a esta persona, pues no, que como dice la Biblia, al que madruga Dios lo ayuda. Y eso no dice la Biblia, pues, ¿no? Entonces, eh, eso le dirían una vez que conocen al Señor. No, ya no. Ahora la respuesta proviene de Dios. ¿Qué hermano? ¿No tengo que pensar? No penséis, dice la palabra. ¿Qué decir? El Espíritu os dará la palabra en aquel preciso momento. ¿Qué respuesta darle? El Señor la dará. Entonces, tanto como el evento como el encuentro sirven para que el Mesías se manifieste. Y eso solamente se puede hacer a través del nuevo nacimiento, a través de la nueva criatura. Queremos que a esos amados nuestros, ¿no? La familia, los hijos, los sobrinos, reciban al Señor. Pues ¿por qué manifestamos al hombre anterior? No necesitamos que ese se manifieste, al contrario, es estorbo. Necesitamos que se manifieste Yeshua, Jesús. Por eso dice Pablo, ¿no? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, entendiendo esta parte, tenemos que seguir avanzando. El Mesías nos trajo de las tinieblas a su preciosa luz para anunciar sus virtudes. Nos preparó un camino por el cual andar, para que Él se manifieste. Nos preparó eventos para que se forme Él en nosotros. Y nos preparó encuentros para que podamos dar respuestas. Ok. Todo eso en la nueva criatura. Ahora, cuando el Mesías se forma en nosotros, de aquí en adelante, todo es nuevo, ¿verdad? Ya no es nada, o sea, tiene que ser todo nuevo. Si alguna vez cojeamos por ahí, metemos la pata, eso ya, olvídense, no se preocupen que eso es momentáneo, eso es pasajero. Eso no es algo que es permanente. ¿Ya? Ustedes son nueva criatura, es eterno eso, es eterno, su condición y es eterna. Pero yo les digo una cosa, ¿la eternidad dónde comienza? La eternidad comienza desde la eternidad. ¿Cómo? Desde antes que nosotros naciésemos. Pero hermano, ¿no que cuando yo nazco de nuevo soy una nueva criatura? Sí, está bien, así es. Pero en la eternidad nosotros hayamos sido creados ya. Entonces, ¿para qué quiero decirles esto? Para mostrarles lo siguiente. Nuestro futuro es nuevo, nuestro presente es nuevo y nuestro pasado
¿Nuestro pasado es nuevo o no? Pregunta. Pregúntense ustedes, ¿es nuevo o no? Entonces, si alguien me dice no, les voy a prestar los lentes espirituales para que vean la realidad. Entonces se van a colocar los lentes espirituales para ver su pasado y van a ver, ¡oh! ¡Wow! Esto es totalmente nuevo. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto posible? Bueno, les voy a explicar lo siguiente. Recapitulemos en mi vida, por ejemplo, 10 años atrás, cuando recién estaba, cuando recién había entrado a la universidad, ¿ya? Yo en ese tiempo, lo que había pasado fue que yo quería irme a Argentina. Yo quería irme a Argentina a estudiar y entonces, solo por unas cuestiones de, unas pocas cuestiones, no pude llegar a ir a esta Argentina a estudiar. Entonces, para mí simbolizó algo triste en ese momento, ¿ya? Pero al año siguiente, lo que pasó fue lo siguiente. Una amiga me invita a una fiesta del Señor, así, como el Pesaj, me invita a mí a una fiesta del Señor y me dice, y ahí es donde yo conozco y me enamoro de Dios. Entonces, si Dios me hubiese llevado a Argentina, no hubiese podido conocer al Señor aquí en Perú, ¿verdad? Entonces, si yo veo desde los ojos antiguos de Aarón, ¿ok? Veo mi fracaso, veo mi fracaso. Pero si yo veo a través de los ojos del Mesías, veo su plan, que es perfecto. ¿A qué me refiero? Piensen bien en esta circunstancia. A través de nuestros ojos, nuestro pasado es terrible. Es ni para mencionarlo. Pero a través de los ojos del Mesías, todo tuvo un propósito de ser. A tal punto de que si digamos que aquello que tenía por vergonzoso en el pasado, sirve para después, para testimonio. Miren, ¿qué pasaba si José, el hijo de Israel, qué pasaba si él, eh, una vez que era como faraón, ¿ok? Era como un faraón ya en la tierra de Egipto. ¿Qué pasaba si José lo que hacía era mandar a matar a sus hermanos? ¿Por qué? Porque sus hermanos le entregaron. Sus hermanos primero lo metieron a un pozo a José. Luego lo vendieron como esclavo. Pero luego José prosperó, el Señor lo prosperó hasta ser jefe de Egipto. Y entonces, ¿qué hubiese pasado si José hubiese mandado a matar a sus hermanos? No, mira, ve que ellos fueron los que me lanzaron, Potifar, ¿te acuerdas esa historia que te conté que mis hermanos malvados? Ya. Si hubiese sido así nomás, si hubiese sido esa historia, ¿ok? Si hubiese sido esa historia, no se vería la gloria de Dios. Pero José vio algo más. Escuchen bien. La historia de José, José la pudo haber visto así. Mis hermanos me vendieron y por eso soy esclavo. Pobre de mí. Pero la historia de José la vio distinta. ¿Saben cómo la vio? José le dijo esto a sus hermanos. No se entristezcan y no tengan miedo. Dios me trajo aquí. Entonces uno puede decir, ¿qué? Pero no, nosotros te vendimos, somos culpables. Sí, Dios usó eso. Pero no importó de ustedes. Ustedes no podían cambiar el plan de Dios. Dios me quería acá en Egipto. ¿Para qué? Para preservación de vuestras vidas, para que el plan de Dios se cumpla. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios permitió todo en nuestras vidas, ¿ok?
para que nosotros podamos entender de que eso es también algo que va a servir para el Evangelio. Les voy a explicar otra cosa. Cuando la palabra dice, todas las cosas son hechas nuevas, no se refiere a nuestro presente y nuestro futuro nada más, sino también a nuestro pasado. Nuestro pasado ahora es nuevo, ya no lo vemos igual, ya no es una historia de pobre de mí, sino es una historia de amor del Señor con nosotros. Imagínense una historia de amor de cada uno de nosotros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso es precisamente lo que el Señor ha hecho aquí en la tierra. Sus hijos, que no conocían lo espiritual hasta que recibieron su espíritu, recién se dieron cuenta del propósito aquí en la tierra. Miren, conocer nuestra identidad espiritual, conocer nuestra identidad espiritual nos hace a nosotros caminar en lo eterno. Conocer nuestra identidad espiritual. ¿Cuál es nuestra identidad espiritual? Por ahí Blanquita dice, hijos de Dios, hermano. Así es. Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad espiritual. Conociendo eso, ¿por qué caminamos como si no fuésemos hijos? ¿Por qué caminamos con miedo, angustiados, con dolor? Si el Mesías ya se llevó todas esas aflicciones a la cruz, ¿para qué nosotros la bajamos de la cruz? ¿Para qué? ¿Para qué es necesario bajarla de la cruz, esa aflicción que Él cargó sobre Él? Quiero que se pregunten, quiero que se imaginen preguntando al Mesías, Señor, devuélveme el miedo, por favor. ¿Qué les dirá Yeshua? Consumado es. Señor, devuélveme la preocupación. Consumado es. Señor, devuélveme mi vida pasada. Consumado es. Ya no hay nada. No hay nada de ese hombre antiguo. Por eso, caminar en el amor de Dios, en el amor al prójimo, nos hace caminar de acuerdo a lo que el Mesías quiere, entendiendo nuestra identidad espiritual. Es espiritual lo que nosotros somos. Somos seres espirituales de otro planeta, tal cual extraterrestres. No como chibolín, sino extraterrestres de verdad. Somos seres que tenemos ciudadanía celestial. No caminemos acá como si fuésemos esclavos. No caminemos acá como si fuésemos personas sin padre. Tenemos un padre. Tenemos un Padre eterno. A Cristo Jesús. Hermanos, así es. Forasteros, extranjeros en esta tierra. Así es. Por eso mismo. Por eso mismo les digo. Lo que pasemos aquí en la tierra es temporal, comparado con la gloria que es venidera. Vamos a leer un versículo al respecto, ¿ya? Y en esto nos vamos a ya vamos a ir cerrando esta parte de la enseñanza. Para que todos ustedes mañana se puedan ir a votar temprano. A ver, espérense. ¿Cómo se matan de risa ahí? A ver. A ver, hermanos, vamos a escuchar lo siguiente. Uy, a ver, sí, a ver, hermanos, ¿pueden por favor apagar el micrófono, por favor? Ya está, ahora sí.
Es que la hermana Flor me dice, no entiendo nada, hermanito, por favor, tenga misericordia de mí, me dice la hermana. Eso No, es... yo les estaba diciendo, lo que pasa es que estamos confundidos a veces cuando digo consejo de votaciones, ya no es lo mismo de los años anteriores, hay que tener bastante cuidado. Yo estaba confiada, por ejemplo, que me iba a votar ahí en este colegio de Villa. Y me doy con la sorpresa que ya no me toca ahí, me toca en otro sitio. Yo me iba a ir ahí de frente, imagínate, que servidor hermanos tengan cuidado, fíjense bien. Ahí está. Datos, datos de la hermana Flor, que es importante. Eso revisen ustedes. Bien, vamos a leer Romanos 8:18. Romanos 8:18. Ok. Disculpen mi perro que está por ahí. Ya. Yeah. Ok, dice Romanos 8:18. Dice lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se dan cuenta? Lo que estemos pasando hoy día, hermanos, no es nada comparable a lo que hemos de recibir. No es nada, no hay forma de comparar, pues. ¿Qué podríamos comparar al parecernos a Cristo completamente? No hay forma, pues, ya de comparar qué cosa. Y dice la palabra, aún nosotros no hemos padecido hasta la sangre. Y vamos a estar desanimados. Hermanos, anímense. Tomen fuerza del Señor. Hermano, no entiendo entonces qué debo hacer. La respuesta es sencilla, hermano. Pídale al Señor que le dé los encuentros. Porque una vez que ustedes vean que dar la palabra es deleitoso y delicioso, cada vez más va a aparecer menos el hombre anterior. Si ustedes realmente quieren parecerse al Mesías, los eventos van a venir, las circunstancias adversas van a venir. ¿Tanto quieren que se parezcan al Mesías? Amén, que así sea. Que nos parezcamos al Mesías, que cuando la gente nos vea, ciertamente aquí ya no veo a Aarón, aquí ya no veo a Erika, a José Luisa, a Clever, no los veo. Ahora veo a Cristo. Pero más aún que el Mesías, nuestro Señor, nuestro Padre, nos diga, ciertamente siervo bueno, siervo bueno. Eso es tremendo, eso es lo principal. Que nuestro Padre nos diga siervo bueno. ¿Por qué? En la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Id y haced discípulos. Entonces, una manera, y la única manera, de caminar aquí en la tierra para nosotros es caminar como Cristo. Pónganse en mente de eso. Y Cristo vino acá a hacer fruto, a llevar fruto para el Señor. Ustedes, nosotros, somos hijos de Dios, puestos para ese trabajo. Dijo el Mesías, mayores cosas harán en mi nombre. Mayores cosas harán. Por eso les digo, hermanos míos, en el nombre de Yeshua les los digo con mucho amor, aquí en la tierra no estamos puestos para sufrir, o a lamentarnos, mejor dicho, la palabra adecuada es lamentarnos. Aquí en la tierra estamos puestos para extender el reino de los cielos. Si estamos sufriendo porque nuestros planes no se dan, porque estamos pasando diferentes tipos de problemas, acuérdense para qué estamos puestos aquí en la tierra. Hagan discípulos. Seamos como esos árboles que dan fruto en los peores tiempos.
Seamos disciplinados en ello. Busquemos a ser discípulos. Que en nuestra vida esté ese deseo y que se haga realidad. Piden al Señor los encuentros. Y para que los encuentros se manifiesten, ustedes van a ver que van a llegar eventos para que se forme el Mesías y puedan dar respuesta oportuna. Pero ¿qué respuesta puede dar el hombre? ¿Alguna para salvación? Ninguna. Por eso el Mesías tiene que hablar a través de ustedes. Por eso el Mesías tiene que ser aquel que nos lleve a hacer, hacer la encomienda que tenemos. Imagínense si partimos esta misma noche, ¿ya? Partimos esta misma noche. ¿Qué nos va a decir el Señor? Hijo. Entonces uno va y está con las manos vacías. ¿Qué he hecho mi tiempo aquí en la tierra? Pero si uno se presenta en la mano delante del Señor y muestra sus frutos, los discípulos, entonces ahí uno de recién ve la mano del Señor sobre nuestras cabecitas. Siervo bueno, hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se dan cuenta por qué Pablo iba hasta la meta? O sea, Pablo decía, yo voy hasta el final de la carrera, mi vida entera es Cristo, mi vida entera es Cristo. Y nosotros, que no hemos padecido hasta la muerte, que ni siquiera nos han latigueado por dar la palabra, ¿vamos a estar así? ¿O que quieren escuchar de nuestro Padre? ¿Que quieren escuchar a nuestro Señor? Y yo les digo, hermanitos, que si ustedes ponen su confianza en Él y buscan caminar en pos del Mesías y le creen, van a dar fruto, hermanos. Uy, y ese rostro triste va a tener una expresión nueva. ¿Por qué? Porque el corazón contento, barriga llena. No, el corazón contento hermosea el rostro, ¿verdad? Este corazón nuevo que el Mesías te da, hermosea el rostro. Un corazón donde está gestado los pensamientos, emociones y las decisiones, entonces que decidan por el Señor, obviamente va a ser bueno, va a ser nuevo, ¿verdad? Va a ser bonito y nuestro rostro va a cambiar. Por eso, hermanos, busquen a ser discípulos. Y el Señor se va a manifestar grandemente en sus vidas. Y prepárense que va a llegar los eventos. Va a llegar los eventos para que ya no se manifieste el antiguo hombre, sino que se manifieste Cristo. Y así vamos a ir subiendo de nivel los eventos. Así que los animo a seguir buscando más del Señor para que extiendan el reino de los cielos. Amén, hermanos. A ver, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, hacedlas. Una pregunta. A ver, José Luis. Sí, José Luis, adelante. Hermano Aarón, ¿qué significa la gloria de Dios? Buena pregunta. Voy a pedir por favor que ya apaguen el micrófono para poder responder, si no se va a acoplar el sonido.
Pero buena pregunta, hermano. A ver, la pregunta es profunda, ¿ya? La pregunta es fuerte. No es una pregunta sencilla, aunque parezca sencilla. ¿Saben cuál es la gloria de Dios? Y lo vamos a buscar en un versículo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, un segundo. Ya. Primero vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. ¿Ok? Dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice lo siguiente. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Ok? ¿Qué significa gloria? O sea, la gloria literalmente significa honor. ¿Ok? Eso es gloria. Kabod, en hebreo, significa honor. ¿Ok? Un honor, pero es de, digamos de, que es exalzado, o sea, que es lo supremo, lo sublime. ¿Ya? Eso significa. Pero vamos a irnos a realmente la esencia espiritual. La esencia espiritual es que es el mismo Padre. O sea, ¿cómo decirlo? Es su esplendor, es su ser mismo, ¿ok? Es su ser mismo que declara lo siguiente. Miren, porque dice acá, eh, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces la gloria de Dios viene a ser el Padre, ¿se dan cuenta? El Padre viene a ser lo que viene a ser la gloria. Y la gloria, o sea, todo lo que viene a ser Dios, estaba en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a ver otro versículo. Ya, vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen de Dios invisible viene a ser también Cristo, o sea, la gloria. Entonces, tenemos que entender de que la gloria no es algo como normalmente se dice en mucho cristianismo, que es que se siente la gloria de Dios. No, la gloria de Dios es todo Dios mismo, es su esplendor, es su presencia, ¿ya? Y eh, actualmente, ahorita, la gloria de Dios está ¿dónde? En nosotros. La gloria de Dios está en nosotros. O sea, el Mesías, su espíritu está en nosotros. No lo vemos con los ojos carnales. A través de la palabra lo podemos entender que tenemos la gloria. Y a través de los hechos de Dios. Por eso es necesario entender eso, ¿no? La gloria de Dios no es ese peso que uno siente. O sea, esa es su presencia. Es como... Es distinto.
Ya no es algo que se siente, es espiritual la gloria de Dios. Eh, Principalmente en el hebreo simboliza honor, ¿ya? Honor, como les dije, ¿no? Pero viene a ser el mismo Dios, el único que es digno de todo honor, de todo cabot, de toda gloria. Que viene a ser la esencia de Dios, la majestuosidad de Dios. Vamos a ver un versículo más al respecto. Ya, vamos a ver. eh, Versículo. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 31. Juan 13, 31. Dice lo siguiente. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Ok, es reconocer, esto de acá es, tenemos que ver lo que es el reconocimiento de que Él es Dios. Miren, cuando salió Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. O sea, el honor lo está recibiendo el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. O sea, Jesús, que es glorificado, está siendo glorificado Dios, porque Él es Jesús, porque Él es Dios. Si Dios es glorificado en Él, si Dios es glorificado en Jesús, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. O sea, no hay, es la conexión entre ambos, ¿no? O sea, le está mostrando que la gloria, el esplendor, la majestuosidad de Dios está en Jesús, que es en Dios mismo, y cuando es en Jesús es también al Padre. Ahora, un versículo más. Juan 17:24. Juan 17:24. Dice, a ver, ¿están ahí? Dice: Padre, quiero que los que me has dado, esos también conmigo, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta gloria, como les digo, viene a ser el sí el reconocimiento de la divinidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Es el reconocimiento de la divinidad de Dios. Por eso les digo, la virtud de ser hijos de Dios, Él se glorifica en nosotros también. Él se glorifica en sus hijos, se manifiesta en sus hijos. Por eso, muchas personas lo manifiestan como un sentimiento, y no es un sentimiento. No es de que ahora siento la gloria de Dios. No, la gloria de Dios, si dices que ahora la sientes, ¿por qué no la sientes después? ¿No? Porque la gloria de Dios no se va de ti, no se va el espíritu de ti. Mientras Dios tenga su espíritu en ti, está la gloria de Dios en él. Entonces no se puede ir. Entonces, más que nada, la gloria de Dios es el reconocimiento y el honor a Dios, de que Él es Dios. No sé si está bien, ¿no? O sea, si quedó clara esa parte. La gloria es el reconocimiento y el honor de que Él es Dios. Por eso recibió gloria el Hijo.
porque Él es Dios. Por eso en nosotros somos glorificados, porque en nosotros está el mismo Dios. Ese es el significado. A ver, dígame, hermano, dígame. Voy a contar algo, por favor. Mire, también podría decirse que la gloria de Dios es la comunión de padre a hijo y de hijo hacia padre. Ya, a ver. Ya, a ver, ya, a ver. Micrófonos, por favor, micrófonos. Ya. Viene a ser todo lo que lo hace resaltar como Dios. No solamente la comunión lo hace entender como que es Dios, definitivamente sí, pero también tiene que ver, por ejemplo, el día de la gloria de Dios. ¿Cuál es el día de la gloria de Dios? Es el día en que el Mesías vendrá, pues, ¿no? Volverá a nosotros. Ese es el día de la gloria de Dios. Eh, entonces esto es el reconocimiento de que Él es Dios. Eso es. O sea, por eso Él es el único digno de recibir gloria. El único digno de a quien debemos alabar. Es la sumisión y reconocimiento de que Él es Dios. Eso es dar gloria, ¿no? Y la gloria de Dios es que Él es la esencia de que Él es Dios. Amén. Otro pensamiento, algo más que quieran decir también. Sí, yo utilizo una pregunta también creo. Ok, ok, micrófonos, por favor. Después me toca a mí, ¿eh? Ya me acordé. Ya, está bien, está bien. A ver, dice, ¿por qué Dios le permite tener poder al demonio sobre la tierra y en qué parte de la Biblia habla de eso? Ajá. Bien, ya primero, eh, el demonio no tiene ningún poder que Dios no le haya dado, primero, ¿ya? Ahora, vamos a desmenuzar esta parte. Vamos a ver unos versículos al respecto. Vamos a leer. A ver. ¿Qué pasa, Simja? Ya, versículos, ya. Vamos a leer el siguiente versículo. Juan 12:31. Juan 12:31. Vamos a leer un poco desde antes, ¿ya? Dice, versículo 29. Dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, acá habla del príncipe de este mundo referente a Satanás. Ahora, vamos a ir a 14:30.
Juan 14:30. Dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces, el príncipe de este mundo está hablando de Satanás. Este ser no tiene una autoridad que Dios no le haya permitido tener. Recuerden que cuando el hombre, dice la palabra, cuando el hombre pecó, se le dio la autoridad, ¿ok? Cuando fue la caída, se le dio la autoridad a Satanás. ¿En qué momento se le dio la autoridad? Cuando el hombre obedeció la voz de la serpiente, en vez de obedecer la voz de Dios. Entonces ahí le quitó la autoridad. Y vamos a leer eh, Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, vamos a leer Génesis 1:26. Dice, a ver un segundo. Dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces la autoridad antes le pertenecía al hombre, pero después el mismo hombre le entrega en sí a este, le entrega a Satanás el momento en que el momento que lo obedece. Ahora, vamos a ir, como es una pregunta un poco escritural, ya vamos a ir a otro versículo también. Vamos a ir Job capítulo 1. Versículo 6. Y 7. Dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás al Señor y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo y a sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en sí la autoridad del enemigo no excede la autoridad de Dios. Y Dios le da esa autoridad aquí en la tierra para, como de acuerdo a lo que el diablo también, su función en la tierra, ¿ya? Tiene una función en la tierra que lo voy a explicar ahorita. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de él. Entonces, ¿cuál es la autoridad del enemigo ahí? En ese versículo no se muestra una autoridad del enemigo.
se muestra solamente que recibe órdenes de quién, de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer el enemigo para tentar a Dios, ojo, para tentarle a Dios, lo que puede hacer el enemigo para tentarle a Dios o a los hombres, no se escapa de la autoridad de Dios. Entonces, hay un poder, digamos que no es poder en sí, es autoridad, ¿ya? Es una autoridad de principados, todo esto, que tiene sobre el mundo, como príncipe de este mundo y como padre de la mentira que es en esta tierra. Y el ser humano le sirve a esas personas. Hay que verlo en la actualidad. El ser humano es esclavo y siervo de ese ser. No obstante, los hijos de Dios no tienen ese yugo. Los hijos de Dios son liberados de la esclavitud del enemigo. Los hijos de Dios ya no tienen ese yugo. Por eso no tienen autoridad en el enemigo sobre nosotros. Pero sí autoridad sobre sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Todos aquellos que practican lo que él enseña. Entonces esa es su autoridad, ¿no? Su autoridad sobre, las personas que no son hijos de Dios. Pero que no tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros ya somos liberados de todo ello, porque somos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, tiene autoridad sobre sus hijos, ¿ya? Pero no tiene autoridad sobre nosotros. Es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre le otorgó esa autoridad al seguir su consejo. Pero no más allá de eso. No es más allá de eso. No es más allá de eso. Ahora, en esa pregunta hay una segunda parte. Dios le... Ah, ¿y por qué Dios le da esa autoridad y no se la quita? ¿Por qué Dios no le quita esa autoridad? A ver, hermano José Luis. Para probar la fe de Job, puede ser. Ya estás... Esa es una... Ya, ya, vamos a profundizar en ello, ¿ya? Los micrófonos, ya, muy bien. Este, el propósito por el cual Dios permite que el enemigo actúe es para que se manifieste el Mesías y se manifieste su amor y su poder. ¿Ok? Porque tiene que manifestar que Dios es bueno. Tiene que manifestarse que Dios es bueno. Entonces, el enemigo, o sea, perdón, Dios permite que el enemigo actúe para que se manifieste Dios. Eh, y para que se cumpla la palabra, ¿no? Para que se cumpla la palabra. Pero no se preocupen porque no hay ninguna autoridad que se le haya dado a ese enemigo, al diablo feo, que dure para siempre. Más bien, esa autoridad será destruida, será arrojada al lago de fuego. Así que el propósito por el cual Dios permite es para que nosotros podamos manifestar al Mesías, para que el avance de la maldad, o sea, para que avance la maldad, pero que el amor de Dios sobreabunde. Esa es la contraparte. Eh, Hay un versículo más, pero no me acuerdo. ¿Ya? No me acuerdo. Es un versículo clave, pero no me acuerdo ahorita. A ver. Otra pregunta, Blanquilla. O Ariel creo que quiere hacer preguntas. Hermano, ¿se acuerda de que de lo que platicó hace un momento? No le llegué a entender. Dijo que el primero era nuevo, el segundo era nuevo, pero el tercero, ¿por qué la persona antigua? ¿Por qué la persona del pasado no es antiguo y sí es nuevo? Ok. Bien, el tema es, ¿cómo Dios borra o sea, hace nuevo nuestro pasado, ¿verdad? Esa es la pregunta creo que quieres entender. Sí, creo. Ya.
Dios borra, o mejor dicho, Dios hace nuevo nuestro futuro. ¿Por qué? Porque ya lo que hemos hecho no lo vamos a hacer otra vez, ¿verdad? No, no está, ahora el Espíritu de Dios no nos va a dejar hacerlo, hacer lo que hacíamos antes. O si se vuelve a hacer, ya no es lo mismo, porque ya hay algo nuevo que te impide a disfrutar de ese momento. Dos, hace nuevo tu presente, a tal punto de que el Mesías, o sea, lo hace para que el Mesías se manifieste en tu vida el día de hoy, ¿no? Y ya no se manifieste Cristo, pero no se manifieste Aarón, sino Cristo se manifieste el día de hoy, en este preciso momento. O sea, igual cada uno de ustedes. O sea, o sea, Él hace nuevo nuestro presente. Y también nuestro pasado. ¿Por qué nuestro pasado? Porque cuando vemos nuestro pasado ya no es lo mismo. Antes, por ejemplo, ¿ya? En el 2011, un ejemplo. Yo recordaba muy bonito, con ganas de repetirse una fiesta que hubo en por mi cumpleaños número 18, ¿ya? Yo quería que se repita. Actualmente, ese deseo ya no está. O sea, ya es nuevo, se dan cuenta. Ya hasta mi pasado es nuevo, hasta mis pensamientos pasados ya son nuevos. O sea, ya no. Y veo diferente mi pasado. Veo distinto mi pasado, ya no lo veo con sufrimiento, ay pobre de mí, sino que veo realmente que era una persona separada de Dios y que ahora he sido hallado. Que ya no busco lo anterior, sino que busco las cosas nuevas de Dios. Entonces, ahí borra nuestro pasado. Y yo, y miren, también a veces o sea, esto suele pasar, ¿ya? Te van a preguntar, o les van a preguntar, y también me preguntan a mí, oye, pero ¿te acuerdas que tú hacías esto y el otro? Y yo, no me acuerdo, pues, ¿no? Yo ya no me acuerdo, porque eso ya es como que mi memoria ya lo borró, ya lo encapsuló y lo eyectó de mi nave espacial, ¿ya? O sea, ya lo borró, definitivamente. O sea, ya no está en mí. O sea, hay cosas que yo hice que eran unas cosas terribles, ¿no? Entonces yo ya no me acordaba hasta que me hicieron recordar, era verdad. Entonces ya eso de atrás ya quedó en el olvido. Por eso ya eso también es nuevo. Y aquello que recordamos sirve para que el Evangelio avance ahora. O sea, hasta nuestros momentos más tristes, ¿ah? Nuestros momentos más tristes. Por ejemplo, yo les conté cuando falleció mi abuelo. ¿Verdad que cuando falleció mi abuelo antes lo veía triste? Un evento muy triste, pero luego lo vi como un momento muy bonito en el cual el Señor se glorificó. ¿Por qué? Porque me permitió conocer a un hermano nuestro que actualmente comparte la palabra y lleva el Evangelio hasta los pueblos más lejanos, o sea, un hijo de Dios, ¿no? Entonces, si no hubiese sido porque mi abuelo llegó al hospital y yo llegué ahí y este hermano estaba ahí, no nos conocíamos. Entonces, la muerte de mi abuelo fue para bien o fue para mal. Fue para bien, se dan cuenta. Entonces, todo esto se tiene que acomodar de acuerdo al- a lo nuevo que tenemos, ¿no? A nuestro deseo nuevo, que es el Evangelio. Si nuestro deleite está en el Evangelio, entonces vamos a avanzar y vamos a ver todo nuevo. Ya no lo vamos a ver indistinto. Entonces vamos a conectar lo que pasamos en el pasado con eventos o sea, con lo que pasamos ahora y vamos a decir, con razón tuve que pasar por esto porque tenía que entenderlo para ahora poder enseñar lo correcto. Un ejemplo, eso podría pasar. Pero eso lo vas a experimentar también tú, Blanquita. De aquí a un tiempo, tus hijas te van a decir, oye, pero tú hacías esto y eso. ¿Y tú, qué sí? Te vas a preguntar, ¿qué de verdad? Te vas a reír. Y te vas a reír, porque vas a decir, oye, verdaderamente esto es nuevo. Mi pasado se ha hecho nuevo. Y así, Clever también, pues, también Clever. ¿Que yo era así? Que no te creo. Anda. Ahora te hago una pregunta. Adelante, adelante. Ya. Ah, no. Augusto contaba allá en La Molina, el hermano Mario habló y dijo, ¿por qué eligió una costilla para que se haga la mujer? No le tuvo el dedo del pie un besito ahí. ¿Por qué la costilla?
Porque era más disimulado. No, mentira. Le voy a explicar. Este, la costilla tiene una explicación. Primero es algo que protege nuestro interior, ¿verdad? Es algo que protege nuestro interior. Recibes un golpe, ¡pum! La costilla te protegió de todo eso, ¿verdad? Entonces es como un soporte de tu interior. Pero aquí vamos a lo interesante y una respuesta que seguro te va a gustar a ti y se la vas a decir a Cristina, ¿ya? Y a tus discípulos también. ¿Por qué el costado? Bueno, el costado, ¿por qué? Porque no era del pie para que sea pisoteada, no era de la cabeza para que sea la cabeza del hombre, y tampoco era su mano para que sea trabajada, sino era el costado para que la acompañe, para que esté junto con él, y para que se dé cuenta de que era parte que los conectaba. La costilla y el costillar, o sea, la sección del costillar, está conectada al corazón. Entonces es la mujer quien protege y bastante cubre el corazón del hombre para que eh, no ande mal. Eso es lo que pasa. Por eso, por eso, ese es uno de lo que dicen, una respuesta muy interesante de lo que dicen por qué la costilla. También es una semejanza con la iglesia y Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque iba a ser una señal para nosotros que el Mesías fue cortado. ¿Dónde? Fue clavado, ¿dónde? ¿Se acuerdan? En el costado, ¿verdad? Como dando a entender, y cuando le es clavado en el costado, en el costillar, ¿qué le pasa? Sangra, ¿se acuerdan? ¿Qué sangra? Sale agua y sal. Agua y ¿qué más sale? Y sale, creo, ¿no? No me acuerdo qué sale. Pero lo que sale de ahí simboliza la iglesia. O sea, la novia, o sea, Eva, la costilla, simbolizaba la iglesia, que iba a ser herida, perdón, que el Mesías iba a ser herido para que la costilla, para que la iglesia sea liberada. Es una señal también que Dios estaba haciendo en Adán y Eva para el futuro, para que cuando ese evento pase, la gente también lo relacione. ¿Por qué del costado? Entonces es interesante. Pero principalmente en la parte de, digamos que, rol de hombre y mujer, ya te lo comenté, pues, ¿no? Para que no era del pie, para que sea pisoteada, no era de la mano, para que sea trabajada, no era la cabeza, para que sea la cabeza de la familia, sino que era el costado para que acompañe al varón en la obra, ¿no? Y además es un órgano cercano al corazón. Eso es también interesante. No sé si eso es satisfactorio, Clever. Ah, ya, muy bien, hermano mío. Ya, veo una mano, creo que es la de Erika o la de Blanca. Aaron, yo ya te he hecho una pregunta, ahí te mandé. Ok, micrófono, micrófono. Dice, el Señor Jesús, sí, ¿el Señor Jesús tuvo potestad sobre la muerte cuando pasó el evento de la cruz? Claro que sí, tuvo autoridad sobre la muerte. ¿Saben por qué? Porque resucitó. Si no hubiese resucitado, no hubiese tenido la autoridad sobre la cruz. Es más, él mismo quiso ir, o sea, Jesús dijo, yo voy a ir, ¿no? Y Pedro le dijo, no, que no pases por esto, Señor, ahórrate esto. Y Jesús dijo, no, yo tengo que ir por ahí, apártate de mí, Satanás. Entonces, efectivamente, Jesús sabía lo que iba a pasar en la cruz, que era toda una trampa, pero que era lo necesario para que el Mesías se glorifique. O sea, Jesús tuvo la autoridad siempre sobre la cruz. Siempre tuvo la autoridad sobre la cruz. Sobre ese evento. Ajá, otra pregunta. ¿O no?
¿no? Bueno, entonces, si no hay más preguntas... Ah, sí, hay más preguntas, correcto. Aaron, este, en especial, o sea, ¿cómo se hace para ser una sierva de Dios eh, siendo madre? O sea, ¿qué diferencia a una madre, ¿no? Ya, y que es hija de Dios, y a los demás discípulos que son solteros? O sea, ¿cómo harían una obra de equitativo, ¿no? Que sean iguales, que agreguen a Dios, pero ambos tienen diferentes cosas. ¿Cómo? Bien, la respuesta es sencilla, Blanquita. La respuesta es la siguiente. No me entendieron los hermanos. Ay, usted vuelve a hacer la pregunta. Ya, voy a traducir lo que dijo Blanquita, ¿eh? En vivo y en directo. Ya. Lo que dice Blanquita es, ¿en qué diferencia ella, que tiene hijos, a un discípulo que no tiene hijos y cómo pueden hacer la obra? ¿No? Porque, o sea, ¿cómo puede ser equitativo? O sea, porque no, digamos que las capacidades que tiene un soltero no son las mismas que tiene un casado o uno que tiene hijos, ¿verdad? No son distintas. Otras prioridades, así. Entonces, la principal diferencia, Blanquita, es que, primero, Dios te colocó discípulos obligatorios. O sea, a diferencia de los que son solteros, Dios no nos colocó discípulos obligatorios, nos mandó a buscarlos. Pero a ti te puso tres de frente. O sea, para que no digas que no tienes discípulos, ahí tienes tus discípulos. Entonces, la labor de la mamá es distinta, ¿no? A la de un soltero o una soltera, que es formar al Mesías en los hijos. Entonces, ese es distinto. Y sobre todo que tienes una autoridad sobre ellos distinta que un soltero sobre los discípulos, ¿no? Es distinta, que no son sus hijos, claro. Eh, la autoridad que tienes es que puedes llevarlos a una condición de discípulos, entrenamiento 24/7, ¿entiendes? Ese es distinto. En cambio, el discipulado que puede tener un hermano como yo, ¿no? Que no tengo hijos, es distinto, ¿no? Es distinto. Pero Dios de frente te puso discípulos, así que si hay que ser equitativos, eh, te lo puso porque Él sabe, pues. Él sabe que tú podías. Él sabe que tú podías, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso a mí no me ha puesto hijos todavía. El Señor sabe por qué no me ha puesto hijos todavía. Entonces igual a Clever le ha puesto hijos. ¿Por qué le ha puesto hijos a Clever? Porque el Señor le ha puesto como discipulador de esos chicos. Igual a José Luis, a Erika. O sea, el objetivo es el que ustedes ahora son los discipuladores obligatorios, ¿no? La morenilla es ahí también, pues, ¿no? Que tiene sus cachorros. Y Florcita también. Entonces, el entendimiento es que Dios les ha colocado a las madres hijos que son discípulos sí o sí, se dan cuenta. Entonces, el trabajo está con ellos. Claro está que también te va a poner discípulos por otros lados, ¿no? La sobrina, la abuela, la tía, pero digamos que el trabajo nuclear, claro, el trabajo nuclear va a ser en la casa, pues, ¿no? El trabajo micro, o sea, pequeño va a ser en tu casa, pero no te exime de quizás Dios te coloca una tía o un vecina, una vecina, un vecino. Eso no te exime Dios. Pero sí ya te colocó tres, te chantó ya. Blanquita viene con Yapa, viene con tres discípulos. Así fue. Pero es algo que Dios ha permitido porque Él sabe que no te va a poner una carga que tú no puedas soportar, pues. ¿Entiendes? No te va a poner una carga que no puedas soportar. Porque Él te ha dado su espíritu para que tú puedas tomar las riendas del asunto. Y no te dejes vencer por la carne, ni por las emociones. Porque si no manifiestas al Mesías, ¿qué manifiestas? Al muerto, ¿verdad? ¿Y el muerto va a herir o va a sanar?
va a herir, pero el Mesías va a sanar. Esa es la diferencia. Por eso la importancia de manifestar al Mesías en la casa. Adelante. Hermano Aaron, en la oración, ¿ya? En los niños, ¿cómo se hace para disciplinarlos en la oración? ¿No tiene que nacerles? Es que, bueno, un ejemplo es de que a veces, casi ya no siempre, pero a veces se hace seguido, como a veces de vez en cuando, ¿ya? La oración en las noches o tal vez antes de los alimentos, bueno. Pero a veces antes de dormir, ¿no? Es algo oral, pero la más pequeñita a veces me sale con que le digo, bueno, vamos a ponernos a orar y es más inquieta y a veces no sé, y cuando yo le digo, vamos a orarle a Diosito, agarra y me dice, no, no, Diosito, no, no, así, y me da miedo. Diosito no. Diosito no. Bla. Y se para en el techo, ¿no? No. Este. En el caso de Azucenita, es cuestión de simplemente orar con ella, ¿no? O sea, buscarle el momento para orar con ella, ¿no? Es que no tiene que ser a tu manera, pues. Tienes que ver los discípulos y coger ese su momento, pues. Si bien es bueno la disciplina, y es correcto que hagas eso, para que digamos que oren juntas, que estén haciendo las cosas juntas del Señor, ¿no? O sea, avancen juntas. Si es más chiquita, pues, o sea, no necesariamente que sea el ritmo de las grandecitas, pues. Pero que ellas puedes agarrarla a su cena y agarrar en su momento de que está jugando, quizás la distraes y ¡plin! La agarras para orar. Pero más que orar, tiene que entender, pues. ¿Para qué va a orar si no entiende? Entonces tienes que mostrarle y hacerle entender quién es el Señor y por qué es importante orar con Él, ¿no? Hablar con Él. Entonces, más que la disciplina es más que nada mostrarle por qué es necesario hablar con Él. En su tiempo, ¿no? En su momento. Ahí agárrale sus juguetes, en sus juegos. A ver, amén, está bueno, hermano. Bueno, entonces, otro tema para conversar. Yo quiero saber mermelada de qué sabor es. ¿No? ¿No hay nada más? Bueno, entonces, vamos a orar para terminar. ¿Sí? No sé, no veo nada. Hermano, dice para que los niñitos oren, Ya, vamos a orar para que los niños oren o para que oremos por los niños. para que ellos oren. Vamos a orar todos. Ya, a ver. Vamos a dar gracias al Señor, ¿ya? A ver. Los dos así. Espérense un ratito y ya. Ustedes van a dar las gracias por el día de haber venido. ¿Ya? Los dos. ¿Ya? No importa, tú órale. Ya, a ver, vamos a hacer ordenaditos, ¿ya? Primero comienza la más grandecita y ayer termina, ¿ya? Adelante. Si no, Ya, vamos a primero ver. 10, luego ya. Ya, vamos a ver. Me repiten conmigo, ¿ya? Repiten conmigo. Ya, cerramos los ojitos. Cerramos los ojitos, ojo. Cerramos los ojitos, ya. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra que nos has dado, por darnos a Jesús y hacernos caminar en tu camino. Gracias por la vida que nos has dado y los discípulos que vamos a encontrar. Gracias por formarte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué linda oración, hermanito.
Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Bien, hermanitos, entonces ya cerramos la enseñanza hasta la próxima semana.